Buenas a todos, buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí con vosotros en este lugar y, como decía Pamela, es un privilegio poder estar aquí, ¿no? Ayer pudimos compartir unos cuantos en el servicio de despedida de nuestro amigo, pastor Rolf Lundström, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Victoria, quien, os recuerdo y muchos conocéis, compartió con nosotros durante 7 años, cada martes, venía al estudio bíblico y a la reunión de oración que tenemos. Incluso hace unos años, 3 años aproximadamente, lo invitamos a predicar a nuestra iglesia. Estuvo predicando con nosotros ahí en el local de la calle Raymond de Abadal. ¿Y qué podemos decir de él? Que era un hombre entrañable, un hombre de Dios. ¿Quién guarda buen recuerdo de él? Creo que todos los que le hemos conocido podemos decir que guardamos un buen recuerdo, ¿no? Él siempre tenía una frase que contestaba cuando tú le preguntabas ¿cómo estás? ¿Y cuál era su frase de respuesta? En forma. Siempre contestaba en forma. ¿Algunos le preguntasteis alguna vez por qué decía siempre eso? Yo sí se lo pregunté, pero no os lo voy a decir ahora. Lo dejamos para otro día. No sé si recordáis una parte de lo que él estuvo compartiendo, predicando en aquella ocasión, pero él nos contó que él había estado muy enfermo en una ocasión y estaba en el norte de Suecia, en su país. Creo que fue al regreso del viaje misionero que estuve en Bolivia durante unos cuantos años, ¿no? Y él nos contaba que estando ingresado en este hospital al norte de Suecia, los doctores le hicieron su diagnóstico y le dieron un muy mal pronóstico. Y le dijeron que tenía 3 enfermedades incurables. Recuerdo que durante la predicación nos dijo el nombre de 2 y la tercera dijo, es tan mala que ni me acuerdo del nombre, ¿verdad? Y le dieron este pronóstico y le dijeron que tenía 3 enfermedades incurables y que prácticamente no iba a salir del hospital. Y él nos contaba ese testimonio y nos decía él, ¿y qué hice yo? Me puse a orar y me puse a buscar la dirección de Dios en su palabra. Y dice que cuando los médicos volvieron, él le dijo a los médicos, gracias por el pronóstico, pero la palabra de Dios me ha dado otro pronóstico. ¿Os acordáis de eso? Buenísimo. Y él dijo, el crecimiento espiritual es el resultado de poner en práctica la verdad de Dios que te ha sido dada. El crecimiento espiritual es poner en práctica la verdad de Dios que has recibido. Me quedé con eso y me encantó, ¿verdad? La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de una iglesia que se reúne y decíamos que no existe o no puede existir tal cosa como una iglesia sin cristiano, porque la iglesia es el plan de Dios. La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios, no es el plan B, ha estado desde siempre en su corazón y la iglesia es el plan que Dios tiene para nosotros. Y quiero que veamos un vídeo antes de seguir o de entrar de lleno en materia. Este es un anuncio de Telefónica, pero me lo pasó Alex esta semana, no lo veo por aquí ahora, pero el viernes me lo pasó y él mismo me dijo, pastor, creo que esto recrea lo que estuviste compartiendo la semana pasada. Así que vemos ese vídeo y conectamos con lo que vamos a seguir en el día de hoy. Estamos en la serie de Una iglesia que. Entonces vimos una iglesia que se reúne la semana pasada y vimos una iglesia que crece. Vamos a ver ese vídeo. Ya os digo, dura solamente un minutito, pero es muy interesante. Imaginémonos una neurona. Una sola neurona no piensa. Una sola neurona no imagina, no sueña. Una neurona necesita otras neuronas para crear circuitos, establecer vínculos, sumar complicidades y desde ahí construir caminos que lleguen a todas partes. Y cuantas más neuronas se junten, más conscientes nos volveremos, más humano será el mundo, y más rápido y más unidos avanzaremos. Porque hay lugares a los que solo podremos llegar si los imaginamos juntos. Qué buen mensaje, ¿no? Hay lugares a los que solamente podremos llegar si los imaginamos juntos. Y eso es un anuncio de Telefónica, que no tiene nada que ver con la iglesia, pero tiene que ver con la comunicación, con el estar juntos unos con otros. Porque dejadme que os diga esto, no solamente
en el corazón de Dios y en su plan está la iglesia, sino que el ser humano ha sido creado para vivir en comunidad. Si recuerdas en Génesis, capítulo 3, capítulo 2, dice Dios, ¿no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo. Ahí está la respuesta. Y luego dijo, le haremos esa ayuda idónea. Y Dios crea a Eva y a partir de ahí tenemos como resultado la comunidad, la unidad, la humanidad. Dios nos ha creado para estar juntos. Bueno, volviendo a recordar esas palabras del pastor Rolf, que el crecimiento espiritual es el resultado de practicar la verdad que hemos recibido de Dios. Para ayudarnos a practicar esa verdad, me gustaría que en esta tarde me acompañarais a la segunda carta que escribe el apóstol Pedro. A segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Y mirad esta imagen que estoy viendo desde aquí, me encanta. Sacando las Biblias, pasando páginas, se escucha el ruido de las páginas pasar. Algunos llevan rato porque no saben dónde está Pedro. Pero si quieres te doy una pista, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Vale? Puedes ahí buscar, está para el final, como dirían algunos. Para el final, si buscas ahí lo tenemos, otros lo tenéis con el móvil, otros tienen su libreta, otros toman apuntes, notas. Me encanta ver eso porque nos ayuda después a recordar. ¿Lo tenemos? Quien lo tiene, pues ha dicho que sí, quien no, pues no dice nada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18, dice así. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El contexto en el que está escrito este pasaje que vamos a ver, o incluso la segunda carta. Mirad, la primera carta de Pedro es súper interesante, no sé cuándo nos llegará en ese momento del plan de lectura que tenemos para el año, pero la primera carta de Pedro nos habla de una persecución a la iglesia desde fuera. La iglesia estaba siendo perseguida, pero ahora en la segunda carta nos habla de una persecución desde dentro, que tal vez puede ser incluso más peligrosa. Y el contexto de este texto nos habla de lo nefasto de los falsos maestros que se han levantado y que se van a levantar. Y nos habla también de la cercanía del regreso de Cristo Jesús. Así que a la luz de estas certezas se nos dan tres exhortaciones. Se nos dice que estemos en guardia, se nos dice que crezcamos en la gracia y se nos dice que glorifiquemos a Dios. Lo podemos ver en el versículo 17. Dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es estar en guardia? Estar en guardia es estar alerta, ¿no? Como decimos, estar a la white. Nos habla de un estado en el que no pueden pillarnos por sorpresa. Nos habla de un estado en el que estamos atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nada nos puede sorprender. Y es una alerta para los cristianos. Y nos dice que no seamos arrastrados por el error. ¿Tienes en tu imagen a alguien que está siendo arrastrado? ¿Algún voluntario que pese poco quiere que lo arrastre por aquí delante? ¿Cristian? No, mentira. Pero imaginaos a alguien en el suelo y que lo cogen y lo arrastran literalmente, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Que hay algunos que están siendo arrastrados por el error de esta manera. Y nos dice que no seamos así. Una frase parecida a la que habla el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. No sé si recordáis, hace unos meses hicimos esta serie sobre Efesios. Y el apóstol Pablo decía que tuviéramos cuidado, que no fuéramos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, decía, por todo viento de doctrina. ¿Cuánta gente ha sido arrastrada por el cristianismo progresivo? No sé si sabéis lo que es. A lo mejor nunca lo habéis escuchado en estos términos, pero sin saberlo tal vez habéis estado cara a cara o frente a frente del cristianismo progresivo. Os hago un resumen porque el tema es largo, pero las dos primeras, los dos pilares que sostiene el cristianismo progresivo, uno es una visión inferior de la palabra de Dios, una visión inferior de la palabra de Dios. Tienen una frase que utilizan los cristianos progresistas o las iglesias o cristianismo progresivo. Dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y hasta aquí pues puede ser que a lo mejor
no nos choca mucho, ¿no? Porque en cierta manera pues es verdad, ¿no? Pero nosotros no afirmamos que la Biblia contiene la palabra de Dios, sino decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente que la contiene. Y por lo tanto ellos niegan que la Biblia al final es la palabra de Dios, ¿no? La segunda cosa es un mal también de nuestros tiempos, está muy extendido, no solamente del cristianismo progresivo. Pero la segunda cosa que hacen ellos es enfatizar los sentimientos por encima de los hechos. Es un ingrediente que no puede faltar en la dieta de los progresistas. Para las iglesias progresistas, cristianos progresistas o quien piensa de esta manera, los mensajes de afirmación, qué guapo que eres, qué bien os veo, qué bien estáis, qué bien hacéis todo. Mensajes de afirmación continuos, ¿verdad? Los mensajes de autoayuda y de empoderamiento, que no saben ni ellos qué significa eso, pero son siempre parte del menú, juntamente con todo aquello que llene de placer y de emociones, aunque no sea verdad lo que se esté compartiendo. ¿Y qué me decís de lo que hemos compartido otras veces, el evangelio de la prosperidad? O de la falsa prosperidad, porque yo soy del evangelio de la prosperidad. Yo creo que Cristo nos ha prosperado, ¿no? Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. Pero el falso evangelio de la prosperidad, hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Las iglesias que se han dedicado por años a robar a la gente. Y te roban en la cara. Y te dicen, dale, ¿qué ofrendas? No sé si visteis hace años una mujer que se llama Ana Méndez. Estaba en Miami predicando, de donde es el Andrew, ¿verdad? Pero no era su iglesia, ¿eh? No era su iglesia. Pero esta mujer, Ana Méndez, está encima del escenario y dice que la gente traiga una ofrenda. Y cuando se acerca una persona, me imagino que con su corazón queriendo dar lo que el Señor ha puesto en ella, y se acerca con un billete de $20, creo que era, o algo así, le dijo, no, bonita. Ahora solamente los que traen billetes de $100. De $100. Los de 20 más tarde. Las ofrendas pequeñas para después. Porque queremos que plantes 100 para que Dios te dé 1000. Tienes que plantar tu semilla. ¿A cuántos os cuesta llegar a final de mes? ¿A cuántos os cuesta? ¿No estás ofrendando? ¿No estás diezmando? ¿No estás plantando? Es que mi mujer ha levantado el brazo. ¿Qué haces, nena? Me estás dejando fatal. Pero os fijáis que es muy fácil manipular a la audiencia, ¿no? Y manipular a la gente. Porque al final, ¿a cuántos nos cuesta llegar a final de mes? A muchos. Aunque cobres mucho dinero, también te cuesta. ¿Por qué? Porque gastas más. ¿Sí o no? ¿Luis? ¿Dónde estás? Por ahí. ¿Verdad? Nos entra el dinero, pero tal como entra se nos va, entra más. Entonces, claro, es fácil decirte, pues planta más, siembra más, el Señor te va a dar más. Y las iglesias siguen robando a las personas y se quedan tan anchos, ¿no? Y normalmente no es solamente para el pastor. Hay un equipo que está robando el dinero y que tienen todas las posesiones y todas las cosas. No es solamente cosa de uno, porque si es de uno solo se detecta rápido y dicen, sí, hombre, a ti te voy a dar el dinero. Pero cuando hay un grupo que manipula, pues es más fácil. El secularismo, ¿cómo se ha introducido en las iglesias? Estamos hablando de personas que son arrastradas, ¿vale? Arrastrados al cristianismo progresivo, arrastrados al evangelio de la falsa prosperidad, arrastrados al secularismo, arrastrados a las cuestiones de género y de sexualidad, arrastrados a una espiritualidad descuidada, arrastrados al evangelio barato. Al evangelio barato, aquel que te dice que como la salvación es solamente por la fe en Jesús, pues tú no tienes que cambiar ni tienes que hacer nada. Se dejan la segunda parte de la frase que usamos siempre aquí en Betel. Decimos, ven tal y como eres, ¿sí? Pero también decimos, pero Dios te va a transformar como Él quiera, y a su imagen y a su gloria. Todo el mundo es bienvenido aquí a esta iglesia, por supuesto. Si no, no sería una iglesia. Aquí puede entrar y puede venir quien quiera y puede estar aquí quien quiera. Pero no yo ni tú vamos a cambiar a nadie. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, vamos a cambiar a alguien. Pero la palabra de Dios sí cambia. Y su espíritu cambia. Y Dios transforma. Y lo hemos visto. Y lo veo aquí. Y estáis aquí sentados muchos. Y yo estoy aquí de pie también porque Cristo me transformó. Y está en ese proceso. Ah, ya he llegado a la meta. No he llegado. Estoy en el proceso de ser transformado. Y Cristo nos está transformando. Pero hay algunos que se han dejado arrastrar por este evangelio barato. No pasa nada, no cambies, ¿no? Dios te quiere así, en esa condición en la que estás, y no hay ninguna obligación en cuanto a que tu vida sea transformada. O sea que niegan que haya cualquier tipo de arrepentimiento. Y nos dice el error de hombres
libertinos, es decir, aquellos que no tienen en cuenta la ley, los que no se preocupan por una clara enseñanza de la verdad, porque viven fuera de los límites de la palabra de Dios. Hace muchos años, creo que unos 20 años, escuché al pastor John Piper decir, el problema en el futuro no van a ser las cuestiones de homosexualidad, LGTBI, de género, de tal. El problema va a ser no tener la Biblia como la palabra de Dios, como la máxima fuente de autoridad. Si no podemos confiar en lo que dice aquí, ya nos podemos ir todos, ya se acabó el culto. No hace falta que estemos aquí. Estamos aquí confiando en lo que dice Dios en su palabra, porque su palabra tiene autoridad, porque no contiene su palabra, porque es la palabra de Dios. Pero el error de los hombres libertinos nos lleva a eso. Así que, queridos, debemos cuidarnos para no perder, dice ahí, nuestra firmeza espiritual. Aunque los creyentes genuinos, nacidos de nuevo, no podemos perder la salvación, pero podemos perder nuestra estabilidad, dejándonos estancados o ineficaces. Hebreos capítulo 2, versículo 1 nos sirve como una advertencia. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y he repetido esta frase por muchos años. Los que lleváis aquí en la iglesia ya 7 años, habéis escuchado esta frase muchas veces. Siempre he dicho, el crecimiento espiritual es intencional. No se da de manera automática. También he dicho otra cosa que os ha hecho gracia a veces, pero también es verdad. El crecimiento espiritual no se da por osmosis, ¿sabes? De mucho entrar y salir de la iglesia o del lugar, pues ya voy creciendo. No. El crecimiento espiritual tienes que buscarlo, tienes que desearlo, tienes que perseguirlo. Tenemos que ir detrás de él. Quiero crecer en Cristo Jesús, quiero crecer en su palabra, quiero crecer en fe, quiero crecer en su amor, quiero crecer en gracia, como se nos llama aquí también. Así que tenemos que buscar ese crecimiento. Ahora, ¿cómo busco ese crecimiento? Pues ahora lo vamos a ver. Nos dice que la mejor protección contra las caídas es crecer en fe. Es como montar en patinete. Muchos de aquí tenéis patinetes. Si dejas de apretar a la palanquita del acelerador, ¿qué pasa? Cuando se pare la inercia, te caes para un lado o para el otro, ¿no? Para que funcione el patinete tienes que darle al acelerador y tienes que ir en marcha. Mira lo que escribe Donald Carson. Dice, la gente no va a la deriva hacia la santidad. Aparte del esfuerzo impulsado por la gracia, las personas no gravitan hacia la piedad, hacia la oración, hacia la obediencia a las Escrituras, a la fe y el deleite en el Señor. Dice, vamos a la deriva hacia el compromiso y lo llamamos tolerancia. Vamos a la deriva hacia la desobediencia y lo llamamos libertad. Vamos a la deriva hacia la superstición y lo llamamos fe. Mira, la primera parte del versículo 18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, antes bien, en lugar de caer, en lugar de dejarte arrastrar, en lugar de eso, en lugar de derrapar espiritualmente, Dios nos llama a crecer, a aumentar, a añadir. Y no dice, hay tiempo, ¿vale? ¿Quién quiere crecer? Pues tú, vale, genial, pues ya crecerás, ya creceréis. Tranquilos que la vida cristiana y la vida es muy larga y en algún momento ya tendréis ocasión de crecer. No, es un mandamiento, es tan imperativo. Dice, creced, nos manda a crecer. Es decir, que el crecimiento tiene que ser continuo, tiene que ser activo. Es una persecución que tiene que ser apasionada. Podríamos traducirlo como que el apóstol Pedro nos dice, seguid creciendo, seguid creciendo. Hoy en día tal vez no se habla mucho de crecimiento espiritual, ¿no? Muchos cristianos creo que han sido desviados por varias enseñanzas que prometen poder, que prometen energía espiritual y éxito, pero sin el proceso del crecimiento hacia la madurez espiritual. Y os repito lo mismo que las últimas semanas. Tenemos que arrancar de nosotros la gratificación instantánea. Quiero esto y lo quiero ya y lo voy a conseguir de la manera que sea. Tenemos que orar al Señor y recordar el versículo con el que terminamos la semana pasada en Romanos, que dice, soy el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia, y que el Dios de la paciencia nos dé paciencia también a nosotros. Como un chiste malísimo que contaba mi padre que decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya.
Que nadie se ría, por favor. He dicho que era un chiste malísimo que contaba mi padre. Decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces, nos falta eso, ¿no? Nos falta confiar en que Él es el Dios de la paciencia y que tenemos que ser también nosotros pacientes. A todos nos gusta ver el resultado. A todos nos gustaría rodear y saltarnos todas las montañas rusas, todos los valles, todos los descensos, todas las rocas, todos los acantilados, todas las cosas, ir en línea recta, suavecito, llegar al punto y decir, ya he llegado, estoy aquí, ya tengo el resultado y ya está, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla de un crecimiento. Y un crecimiento implica un proceso, ¿no? Nadie ha crecido de la noche a la mañana, ¿cierto? Yo no me imagino a mi hija que mañana ya tiene 21 años. ¿Qué ha pasado con Aitana aquí? No. La voy a ver, ¿no? Voy a ver su progreso. Voy a ver su crecimiento. Me da la sensación de que la gente busca experiencias dramáticas, puntos de inflexión ahí tops, ¿no? Tiene que pasar algo que nos gire, nos cambie toda nuestra vida. Como decía, soluciones instantáneas a sus problemas espirituales. Millones de cristianos que confiesan ser cristianos sufren de un desarrollo detenido. Creo que muchas iglesias, y las iglesias somos las personas, y no me gustaría que nos pasara eso a nosotros. Creo que muchas iglesias están llenas de personas espiritualmente inmaduras, sin discernimiento, frágiles, débiles. El subdesarrollo espiritual ya forma parte de la regla, ya no es una excepción. Entonces, no queremos eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Queremos crecer, queremos ir adelante en el Señor. Así que escúchame. No hay atajos espirituales. No hay atajos espirituales. No podemos tampoco quedarnos en nuestro cristianismo y decir, no, ya estoy bien. No podemos hacer una pausa y quedarnos donde estás y dentro de un tiempo ya volveré y retomo donde dejé la espiritualidad. Si no avanzas, retrocedes. Si no andas contra la corriente cultural, entonces serás arrastrado por las olas de la mundanalidad. Si no creces como discípulo, si no crezco como discípulo de Cristo Jesús, entonces voy a ser arrastrado y voy a ser un discípulo del mundo y de la mundanalidad. Ahora, ¿cómo se crece espiritualmente? ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Hay una balanza, y esa balanza la pone Dios mismo. Y nos dice en Filipenses 2, del 12 al 13, que nos dice que una parte del crecimiento espiritual es nuestra responsabilidad, pero que otra parte del crecimiento, de nuestro crecimiento espiritual, le corresponde a Dios. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es nuestra responsabilidad. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Esa es la obra de Dios, ese es el papel de Dios. Así que podríamos decir que, por un lado, necesitamos trabajar en nuestro crecimiento y, por otro lado, que Dios obra en nosotros para que nosotros crezcamos. ¿No os parece maravilloso eso? Saber que nosotros hacemos todo lo que podemos, pero sabemos que Dios también está obrando en nuestras vidas. Crecer es el proceso por el cual nuestra verdad posicional se convierte cada vez más en una realidad práctica. Crecer es el proceso por el cual nuestra verdad posicional, es decir, quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, qué es lo que Él ha hecho en nosotros, se convierte cada vez más en una realidad en práctica. Fijaos que hay por lo menos dos áreas, nos dice aquí, en las cuales debemos crecer. Dice que crezcamos en gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor, o un don, o un regalo inmerecido. Algo que no merecemos, ¿no? La gracia es algo que se le concede a las personas, además que son culpables. No la merecemos y no podemos ganárnosla. Dice, un pastor lo dice de esta manera. Dice, la gracia de Dios es su favor activo, que concede el mayor don a quienes han merecido el mayor castigo. La pregunta, creo que está en la pantalla también. ¿Estamos creciendo en nuestra comprensión
del don inmerecido de Dios, que no solamente nos salvó, sino que también nos sostiene y nos santifica. Nos dice que crezcamos en gracia, pero también dice que crezcamos en conocimiento. Estamos llamados a comprender las palabras, las obras, los caminos de Cristo, y eso es mucho más que poner todas las piezas del puzzle juntas y decir, vale, ya comprendo cómo funciona esto. Porque Jesús no es solamente un tema para ser estudiado, sino una persona para ser conocida. Y él mismo declara esto en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Se nos llama a que le conozcamos a Él personalmente, experiencialmente, que gustemos, que toquemos a Jesús y de forma relacional. En Filipenses 3:8 dice también el apóstol Pablo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista ¿de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Oseas 6:3 nos llama a no ser pasivos, nos llama a perseguir el conocimiento de Dios con todo lo que tenemos. Mira qué dice este versículo en Oseas 6:3. Dice, conozcamos pues. Dice, esforcémonos por conocer al Señor. Implica un esfuerzo. Y hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses, os decía también que a medida que avance el tiempo, cada vez va a ser más difícil ser cristiano. Cada vez va a ser más difícil ser seguidor de Cristo. En una sociedad que va a 1000 por hora y que nos empuja a que vayamos a las mismas revoluciones. Una sociedad en la que quieren que te den todo hecho. La sociedad que inventó el microondas, porque no podemos esperar 2 minutos a que se caliente la leche en el tazo. Esperamos 1, irradiándonos los ojos ahí, viendo cómo da las vueltas, ¿no? Bueno, ahora que me doy cuenta yo lo hago así, ¿no? La leche no, pero pongo el café y me quedo así mirando para dentro del microondas a ver cuándo está. ¿Por qué? Porque estoy en el sistema también, estoy metido también. ¿Cómo salgo de esa cuestión, no? Tengo que tomar el café recién. Bueno, es que tomo café todo el día, por eso tengo que ir calentándolo también, ¿no? Pero el primero que sale de la mañana calentito no lo meto al microondas. Pero la sociedad del microondas, ¿por qué? Porque queremos todo al instante, ya, todo rápido, ¿no? La sociedad también que inventó el café instantáneo. Esa gente tendría que irse al infierno directamente. O sea, café instantáneo. Soluble, madre mía. Estamos a 12 de enero. Estamos a 12 de enero y es probable que para esta fecha algunos hayáis dejado ya de lado el plan de lectura. No voy a decir que levantéis la mano ni nada porque no quiero ni verlo. Pero es posible que a día de hoy, después de 12 días, ya hayamos dejado abandonado el plan de lectura de la Biblia en un año. Pero te digo algo, para los perezosos o vagos de la lectura, estoy grabando en mi canal de TikTok, esto es la autopublicidad, momento de autopromoción. Lástima que no haya alguien tocando la musiquita de promoción ahora. Pero en este momento de promoción, en mi canal de mi canal de TikTok, en TikTok ahí puedes encontrar cada día la lectura de la Biblia. Esa lectura del plan de lectura de Robert Murray M'Cheyne, que es un plan de lectura especial que va saltando capítulos diferentes, pues ahí puedes ponerte. Lo único malo es que tiene mi voz, ¿no? Entonces vas a tener que escucharme a mí todo el rato leyendo la Biblia. Pero si no te apetece pues leer, puedes escucharlo. La cosa es que no tengamos excusa, ¿no? Que podamos ponernos al día con eso. Te animo a que lo puedas hacer por ti mismo. ¿Sabéis cuánto? Al grabarlo me he dado cuenta cuánto tiempo se tarda. 20 minutos, el día que más. 17, 18, 15, 20. No podemos dedicar 20 minutos al día a leer la palabra de Dios, a profundizar en su palabra. Creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Ahora, antes de seguir adelante, fíjate que hay un "y" en medio de la frase. Dice que crezcamos en gracia y en conocimiento, ¿no? De la gracia. Así que si solamente crecemos en una de las dos, si solo crezco en gracia, pues voy a ser un indeciso o un orgulloso espiritual si solamente crezco en conocimiento, ¿no?
Creo que muchos de los que estamos aquí tenemos ya más conocimiento de la palabra del que en este momento estamos viviendo, ¿no? Tenemos mucho conocimiento. Pero me encanta lo que dijo Spurgeon. Spurgeon es uno de mis predicadores del siglo pasado favorito. Dice Spurgeon, decía, qué fácil es crecer en conocimiento, pero no en gracia. El conocimiento sin gracia es un arma terrible. Y la gracia sin conocimiento puede ser muy superficial. Y es que cuanto mejor conocemos a Cristo a través de su palabra, más crecemos en gracia. Cuanto más crecemos en gracia, más conocemos y mejor conocemos lo que nos dice la palabra de Dios. A medida que nuestra sociedad continúa en esta caída espiritual en picado, debemos convertirnos cada vez más en personas que sepamos todo lo que podamos acerca de Cristo Jesús, con el fin de crecer en nuestra relación con Él. Cuando lo hagamos, seremos capaces de mostrar al Salvador a un mundo que está desesperado, buscando la gracia y la misericordia de Dios. Por tercera vez en esta carta el apóstol Pedro se refiere a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es imposible separar Jesucristo de Salvador y separar Jesucristo de Señor. Él es Señor, Él es el Maestro, Él es quien tiene toda la autoridad, supremo en autoridad. Él es el Salvador, Él es quien pagó el precio por nosotros en la cruz. Él es quien nos rescata, Él es quien nos salva, Él es quien nos sostiene. Él es Jesús. Hemos visto en esta serie de Navidad que Jesús significa Salvador. Ponle Jesús, le dijo el ángel a María, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces Jesús significa Salvador también. Y Él es el Cristo. Es una transliteración de la palabra en griega Christos, que significa el ungido, o en hebreo el Mesías esperado. Nos sometemos a Él como Señor, le amamos como Salvador, le adoramos como Jesús, le alabamos como Cristo. Ahora, ¿dirías que estás creciendo o dirías que estás estancado? ¿Qué responderías a eso? ¿Dirías que estás creciendo o te has estancado? ¿Conoces al Señor Jesús mejor este año que el año pasado? ¿O lo estás empezando a conocer mejor este año que el año pasado? Y la pregunta clave es, ¿vamos a hacer lo necesario? ¿Vamos a hacer lo que haga falta por crecer? Alguien dijo, y venía hablando con David de esto en el camino cuando traíamos los instrumentos, alguien dijo que solamente somos jóvenes una vez en nuestra vida. Algunos todavía estamos, pero va a morir engañado, ¿va? Dijo aquel. Solamente somos jóvenes una vez, pero podemos ser inmaduros mucho tiempo. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y es que el crecimiento espiritual es intencional, no es automático. Y por último nos dice glorificar. Nuestro objetivo final y nuestro propósito más elevado debe ser dar toda la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termina así diciendo ese texto, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gloria significa su poder, su majestad, su peso, su esplendor. Dar gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entre otras cosas, es reconocer que Él es Dios y no nosotros. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. Debemos darle gloria ahora, porque eso es lo que haremos también en la eternidad. Y cuando termina diciendo amén, significa así sea, así se haga. ¿Creéis que puedo poner todo eso que he compartido en una sola frase? Lo voy a intentar. No lo creo, pero podemos tratar de hacerlo. He apuntado algo a ver si nos funciona y se puede entender. Cuando guardamos el Evangelio, deseamos crecer. Y cuando crecemos, es Dios quien se lleva toda la gloria. ¿Cómo puedo crecer en Cristo?
Me gustaría que me acompañaras por un momento, muy cortito, al libro de Hechos, para ver cómo no me gusta este término, pero es así como se le dice en teología, la iglesia primitiva, o la primera iglesia. Vamos a ver cómo esta iglesia puso en práctica estas cosas. Y cómo lo vivieron, ¿no? La primera iglesia de Jerusalén. ¿Cómo podemos crecer en Cristo? Podemos crecer a través de la palabra. Escucha lo que dice en Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículo 42. Dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Lo más esencial para cualquier iglesia sana, fíjate que no digo perfecta, porque ya lo hemos cantado antes, ¿no? No es perfecta, pero es la familia de Dios. Pero cualquier iglesia sana, lo esencial para cualquier iglesia sana es un compromiso firme de aprender, escuchar y aplicar la palabra de Dios para crecer como discípulos de Cristo. Escuchar, aprender y aplicar la palabra de Dios para crecer como discípulos de Cristo. Así que asegurémonos, como decía hace un momento, de leer la palabra todos los días. Alguien me dio una buena idea el otro día, me dijo que podríamos reunirnos una vez al mes, en las oficinas, donde ya no sé, una vez al mes para aclarar las dudas que van saliendo simplemente de la lectura que se está haciendo diaria de la palabra de Dios. Así que, y me pareció que era buena idea porque esta semana he recibido varios mensajes preguntándome cosas de la lectura que se está haciendo, y lo siento porque algunos se han quedado sin contestar porque la vida no da para más, da para lo que alcanza y para lo que llegamos. Por eso creo que sería bueno poder juntarnos en algún momento y poder ver esto, ¿no? Así que habláis entre vosotros y me decís: Pablo, esto es lo que hemos acordado, que vamos a quedar el primer jueves de cada mes para reunirnos en las oficinas, por Zoom o donde queráis. Pero os lo dejo a vosotros, ¿vale? La pelota está en vuestro tejado. Vosotros habláis y me decís: tal día es el que quiero que nos juntemos para poder hablar. Y entonces lo vemos y lo hacemos, ¿vale? Crecer a través de la palabra de Dios. Crecer mediante reuniones como esta, de grupos grandes. La iglesia primera o la iglesia primitiva también se comprometió a crecer a través de la predicación de la palabra de Dios en entornos de adoración corporativa. Un poquito más abajo de lo que hemos leído en Hechos 2:46, dice: día tras día continuaban unánimes, ¿dónde? En el templo. Es decir, que todos los días recibían una dosis diaria de la palabra de Dios mientras era predicada. Para ayudarnos a poner esto en práctica, claro, no vamos a empezar a abrirnos cada día ahora también nosotros, ¿no? Pero una de las cosas que nos puede ayudar, como he visto que algunos hacéis y me anima mucho, es poder tomar notas de las cosas que se predican. Para todo el día de mañana voy a ver qué es esto que dijo el Pablo, ¿no? Y voy a ver qué apunté, voy a volver a leer el texto y voy a volver a repasar, a meditar, voy a orar eso que él ha estado diciendo. O, por eso tenemos esta bendición de poder grabarlo, aunque se caliente, sea un iPhone recalentado, pero tenemos la oportunidad de grabarlo y de verlo en el canal de YouTube de la iglesia, que es Betelvik, al día siguiente normalmente, y poder volver a escuchar mientras estás trabajando, mientras estás haciendo alguna cosa, y repasar aquello que se ha dicho, ¿no? La otra forma de crecer es también a través de grupos pequeños. Creemos que el crecimiento tiene lugar cuando cada creyente está en la palabra de Dios todos los días, cuando la palabra se predica en una celebración de grupo grande, pero también cuando se desarrolla en un ambiente de grupo pequeño, como vemos también en el mismo versículo 46, que dice que también partían el pan en los hogares. También Hechos 12:12 dice que había un grupo de creyentes que estaba reunido en casa de María. Nos dice sí que donde muchos estaban reunidos y estaban ¿qué? Orando. En Hechos 16:40 también nos dice que Pablo y Silas fueron también a una casa después de ser liberados de la prisión, van a la casa de Lidia. Y dice, cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y de allí partieron. En Hechos 20:20 podemos leer también cómo el apóstol Pablo enseñó y predicó a grupos grandes, pero a la vez ahí mismo
nos dice que también lo hacía de casa en casa. No es una cosa o la otra, son las dos cosas. Leemos en Romanos 16:5 cómo Priscila y Aquila abrieron su casa también para el ministerio. Porque Pablo, el apóstol, les manda saludos y dice, saludad también a la iglesia que está en su casa. O sea, en su casa había un centro de entrenamiento, había una iglesia también. Jesús seleccionó a un grupo de 12 para un discipulado intencional, pero también se reunió con un grupo más reducido y más pequeño, un grupito de 3 para una formación especializada en liderazgo. El evangelista, pastor, predicador Juan o John Wesley insistió en que los nuevos conversos se integraran siempre en grupos de creyentes que se reunieran semanalmente para que entre ellos pudieran estar comprobando los unos a los otros el estado espiritual en el que se encontraban, porque estaba convencido de que la fe no se podía vivir de una manera solitaria. El mismo Wesley creía que solamente a través de este estrecho compañerismo es que las personas continuaban en su fe. ¿Por qué? Porque había mucha persecución. Pero al animarse unos a otros, permanecían juntos, permanecían en el Señor, permanecían en fe. Dice Wesley en su testimonio, los que no se unían a un grupo, tarde o temprano volvían a su vida anterior, en muchas ocasiones despreocupada. ¿A cuántos de vosotros os gustaban los trabajos en grupo en el colegio o en el instituto o en la universidad? A mí me encantaban, porque en la clase eran 37 chicas y yo solo. Y me encantaban los trabajos en grupo, ¿sabes por qué? Porque a todas les daba vergüenza pasar al frente a explicar. Entonces yo decía, vamos a hacer una cosa, pones mi nombre en la portada, yo no hago nada, pero yo salgo a explicarlo todo. Y me decían, vale, todas siempre me buscaban para poder hacer el grupo conmigo, ¿no? Como nunca me ha dado vergüenza hablar delante de la gente, ahora no me da vergüenza, pero me da temor. Pero temor no de vosotros, temor de Dios. Temor de decir cosas que no estén de acuerdo con su voluntad o su corazón. Pero, como os digo, a mí me encantaba hacer eso y era genial, ¿no? Porque sacábamos toda la misma nota, aunque yo no contribuyera mucho. Pero, por otro lado, si tú te tomabas en serio tus estudios, pues probablemente no te gustaba tener a un compañero de equipo como yo que no aportara mucho al trabajo, ¿no? Tú querías a alguien que también aportara y fuera adelante. El punto es que el crecimiento espiritual también consiste en un trabajo de grupo. Y nos guste o no, a todos se nos ha asignado el mismo grupo. Ahora resulta que ya no hay grupitos. Resulta que todos somos el mismo grupo. Dice Romanos 12:5 que somos miembros los unos de los otros. Así que solamente quiero recordaros que estamos en una serie de predicaciones sobre la visión de la iglesia. Nuestra visión de la iglesia dice queremos. Queremos es plural, ¿no? ¿Sí? Queremos ser. ¿Queremos quién? Queremos todos, nosotros. Queremos ser una fuente de esperanza, de amor y de refugio. Deseamos que todas aquellas personas que puedan venir a nuestras reuniones puedan tener un encuentro personal con Jesús. Si al final de la reunión se marchan y dicen, sigo siendo ateo, sigo no creyendo, pero ahí pasaba algo. Ahí había algo. Esta gente tiene algo que yo no tengo, aunque yo no creo y a mí no me gusta esto. Pero queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Y como creemos que en parte el crecimiento se da de una mejor manera en grupos, me gustaría ver a todos en Betel involucrados en algún grupo durante este año 2025. Un amigo dice que los grupos pequeños son la pura esencia de la expresión de la iglesia. Y por lo menos hay 3 áreas en las que queremos profundizar más este año. En la oración, en unos días va a estar activo ese ministerio de orar todos los días por la iglesia, no por el local de la iglesia, por la iglesia, por las personas. Lo vuelvo a decir por si acaso se nos despista eso. Todavía estás a tiempo de apuntarte. No sé si Dulce trajo la lista. Sí la trajo. Es que es perfecta mi mujer. Increíble. Y eso que no le había dicho nada, ¿verdad? Pero tenemos ahí esa lista. Así que si tú quieres estar orando todos los días por la iglesia, no será todas las personas en un lugar a la vez. Y os daremos cómo se va a montar eso. Pero va a ser muy interesante que todos, de alguna manera, en algún horario, durante nuestro día, podamos estar orando
por la iglesia. Es una área de las áreas que queremos profundizar, la oración. Luego, el estudio de la palabra en comunidad. Por eso tenemos Experimentando a Dios. Experimentando a Dios es la reunión de los martes a las 6. A las 5:30 está el café, que es lo más importante para activarnos. Y luego está lo más importante, que es la palabra de Dios. Y es poder crecer en ese conocimiento de la palabra. ¿Y por qué decimos experimentando a Dios? Porque no es una clase de teología, no es como hoy una reunión menos participativa en esta parte de la reunión en la que hay una persona hablando y otros solamente están escuchando, sino es una parte en la que trabajamos por grupos y si tú no compartes no hay estudio. Esa es la clave de los martes, ¿no? Así que creo que es muy interesante. Los martes a las 5:30 en las oficinas de momento y a las 6 empezamos. En la oración, estudio de la palabra en comunidad y luego el discipulado. Hay muchas personas que vais a empezar un discipulado con diferentes personas. Los que nunca habéis hecho el punto de partida, es un material que utilizamos para discipulado. Creo que sería bueno que os anotarais, podéis apuntar con Pamela mismo y después Dulce y yo nos ponemos al día con ella. Y como os decía, en cuanto a los grupos, creo que sería bueno que todos estuviéramos en alguno. Solamente los voy a nombrar. Y lo que vamos a hacer, esto es una bomba para los que van a participar de esto, porque esto sí que no lo saben. Lo que vamos a hacer es que en 15 días, o sea, domingo que viene no, el siguiente, que también estaremos aquí en el seminario, al final de la sala vamos a tener unas mesas con las personas que representan cada ministerio para ver a las personas a quién quiere sumarse a alguno de esos ministerios, ya sea a la organización, al liderazgo, a cualquier cosa en esos ministerios, ¿vale? Así que solamente los voy a nombrar. Está por un lado Sisterhood, que son los encuentros de mujeres. Creo que se está planificando algo por ahí para la primavera. Luego el equipo de hombres de Betel, que aparte de comer barbacoas hacemos más cosas y entonces queremos hacer algo más. Sí. Luego está Betel Kids, que son los niños, teens, que los habéis visto también. Betel Youth, que es el grupo de jóvenes. Luego está el Más 30, que os recuerdo que hay un encuentro en la próxima semana. Luego el Más 65. Más 65 empieza este año. Empiezan en febrero con las actividades. Luego hay equipos como el equipo de bienvenida, las personas que te reciben cuando llegas, el equipo de cafetería, el equipo creativo, el equipo de logística, que ya se empezó a poner en marcha hace unos meses, el equipo multimedia, el grupo de alabanza también. Próximos pasos, el stand de información antes de marzo está activado, por encima de mi cadáver, dijo aquel, porque cada año lo vamos retrasando y poniendo, ya lo pondremos, ya no, este año, antes de marzo, aunque yo no predico y me pongo allí con el stand, ¿vale? Pero tenemos el stand de información porque es urgente, hace falta. Muchas personas vienen, hay muchas personas nuevas cada domingo y tenemos que tener preparado un lugar de información con los próximos pasos o alguna información. La obra social, otro de los grupos, y los discipulados para bautismo. Hemos hecho una lista y hay aproximadamente 80 personas que están involucradas en los diferentes grupos, es decir, aproximadamente la mitad de la iglesia. Pero estamos deseando poner en práctica otros grupos, que ahí es en el que nos gustaría que todos participarais, que son los grupos de hogar, grupos pequeños, grupos de conexión, como queráis llamarlo, ya buscaremos un nombre que sea guapo y no se nos olvide. Queremos empezar uno de estos grupos en Ripoll, ya tenemos un buen grupo de creyentes en Ripoll. Queremos empezar otro grupo en Manlleu, como decía Pamela, pues hay otro grupo de creyentes en Manlleu. Y queremos también seguir, no sé si sustituiría o seguiríamos con lo mismo de los martes en las oficinas. Dejadme que cierre con un versículo en el que pienso mucho cuando pienso en vosotros, cuando pienso en la iglesia. Y es un versículo al que he estado dando vueltas últimamente, sobre todo a raíz de la partida con Cristo de nuestro amigo, nuestro hermano pastor Rolf Lundström. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice así. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios.